Hablar sobre Indian es literalmente hablar sobre la historia del motociclismo americano. Fundada en 1901, fue la primera marca de motocicletas aquí en los Estados Unidos, inclusive antes que Harley Davidson. Para el 2014 debutó su modelo Chieftain, una mezcla entre clásico y moderno, apuntando a un segmento muy específico, las Tourers de alta gama. Para 2025 llega con un golpe muy fuerte a la competencia, literalmente, porque ofrecen ahora una versión con el motor más poderoso en toda su historia. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Indian Chieftain con el motor Power Plus 2025. Vamos a ver. Bueno, primeras impresiones de manejo. La posición de manejo está muy buena, se siente una moto cómoda. Vamos a bajarle un poquito el vidrio, vamos a poner el parabrisas lo más abajo posible. Es una moto que se siente muy ligera, a pesar de ser una moto tan pesada con tremendo motor. Han hecho un gran trabajo distribuyendo el peso. Obviamente con el motor, la mayor parte de la masa ubicada en la parte baja hace que sea una moto muy nimble, como dicen los americanos. El manubrio se siente muy liviano. Ahorita estamos en el modo estándar, es decir, el más tranquilo de todos. Bueno, realmente no el más tranquilo de todos. El más tranquilo viene a ser el modo rain, lluvia. Y para quienes preguntan, bueno, ¿quién necesita eso? Yo creo que es importante, teniendo en consideración la cantidad de potencia que está ofreciendo este motor. Creo que es muy importante que esa dosificación de torque sea lo más moderada posible bajo esas condiciones resbalosas, digamos. Además, tener el sistema de control de tracción, ABS, todo eso está alineado con el modo de manejo que tienes. Así que en este modo normal, la verdad que se siente bastante deportiva de alguna manera. Ahora la probaremos en el modo Sport. La reacción del acelerador no es muy bruta, pero sí, desde bajas se siente el poder de este motor. Por el frente, empezando por el carenado. Este está directamente anclado a la suspensión, a la horquilla, a diferencia de las otras que van directamente ligados al marco. Tiene sus ventajas, sus desventajas. Ahora hablaremos sobre ello. En cuanto a su forma, aerodinámicamente optimizada. Además, se ve espectacular. Las líneas que están utilizando hace que se vea preciosa. Llegamos al centro, encontramos el sistema de iluminación. Última generación, por supuesto, trae tecnología LED, proyección, con el mismo estilo que habíamos visto en el Challenger y Pursuit. Así que están manteniendo una identidad bastante similar a la que habíamos visto en el resto de la familia Indian. Tenemos los direccionales que se asoman por los lados del carenado, es decir, no son parte de este. En cuanto al sistema de suspensión delantero, trae horquillas invertidas. Lo importante de esto es que normalmente este tipo de suspensión la encontramos en motocicletas deportivas. Esta es una Bagger. Eso nos da una idea del estilo de manejo que están ofreciendo en esta moto. Es de 43 milímetros, 5.1 pulgadas de recorrido. El estilo que estamos viendo al frente con este guardabarros decorado por el indio, el emblema clásico de Indian aquí al frente, iluminado también. Y si ven, la forma de este guardafangos se extiende bastante hacia atrás. Ese es un detalle clásico. Llegando a los neumáticos se está utilizando Metzeler, también deportivos, alto desempeño. Al frente son de 19 pulgadas con neumáticos 130-60. El sistema de frenos trae dos rotores perforados, 320 milímetros, 12.6 pulgadas. Los calipers con 4 pistones desarrollados por Brembo. Teniendo en consideración nuevamente el tipo de motocicleta que es, estos frenos de alto desempeño dicen mucho. Estos aros de aleación de aluminio se ven muy bien, doble tono, queda muy bien a la personalidad de esta. Esta versión es la límite, por cierto. Pasando un poco más atrás, tenemos un intercambiador de calor, un radiador. Esto es un tema controversial, porque en este mundo de las baggers, tradicionalmente se utilizaban motores enfriados por aire. Ahora, esta es una de las grandes novedades que está trayendo esta motocicleta. Es una evolución en cuanto a tecnología. Eso obviamente mejora la durabilidad, el desempeño. Sin embargo, a muchas de las personas que les gusta el estilo tradicional de las motos, no les gusta este detalle. Un poco más atrás encontramos el tanque de gasolina. En este caso puede alojar hasta 6 galones. Tenemos las barras protectoras en esta versión límite cromada. El apoyapiés plano. A considerar, Indian está ofreciendo un gran número de accesorios que varía dependiendo del estilo de manejo y el estilo que quieras para tu moto. Ahora tenemos que hablar sobre este motor. Este es el Power Plus 112. El 112 se refiere a las pulgadas cúbicas. Es un V-Twin 60 grados, 1834 centímetros cúbicos. Ratio de compresión 11.4 a 1. 126 caballos de potencia, 94 kilovatios. Torque 133 libras-pie, 180 Nm a 3.600 revoluciones.
La única transmisión que se ofrece es una manual de 6 velocidades. Un detalle interesante sobre esa transmisión es que está incorporada, acoplada dentro de la misma carcasa del motor. Así que si tienes que hacerle mantenimiento a esa transmisión, vas a tener que literalmente desarmar el motor para poder hacerlo. Pero eso es algo que no se hace con mucha frecuencia. Ahora, para quienes buscan una moto más tradicional, Indian aún ofrece el motor Thunderstroke, el 1.08 enfriado por aire. Pero para quienes buscan el más poderoso, el que tenemos ahora, el 112, les cuento que es un adicional de $3.000. La historia de este motor viene siendo desarrollada en las pistas de competencia. ¿Alguna vez escuchaste sobre King of the Baggers? Es una serie de competencias donde fabricantes como Indian, Harley Davidson desarrollan este tipo de motocicletas, las Bagger, para carreras, literalmente. Y en los últimos años, Indian ha estado utilizando esta plataforma, lo ha estado desarrollando ahí. Y le fue muy bien, porque en 2024 ganaron el campeonato. En cuanto a los asientos, la altura me parece adecuada, teniendo en consideración el tipo de motocicleta que es. En cuanto a colchón, no está nada mal. Me fui en un viaje largo el otro día y la verdad que la pasé bien. Estuve como literalmente 8 horas manejándola. Después de un rato ya no aguantaba mucho, pero eso no es culpa del asiento, eso ya es el tiempo. Un detalle, si te das cuenta, una vez que estás sentado en ella, la posición queda fija. Eso te ayuda a mantener una posición más deportiva, quizás bien consistente. Sin embargo, puede perjudicarte un poquito si es que vas a sacarla a viajes largos. El del acompañante también está bien acolchado. La información que tenemos al frente también muy relevante. Me gusta tener la presión de neumáticos, por ejemplo, al frente, la dirección para viajes largos, la velocidad. Está muy buena. Ahora, siente el viento, ¿no? Que me está golpeando la cara. Si subimos el vidrio, alucinante cómo mejora. Ahora la presión del viento está acá arriba, literalmente sobre mi cabeza. Que sí hace una diferencia importante y para viajes en carretera es indispensable. Aquí abajo también siento la presión de aire, pero estamos aislados, estamos literalmente en una burbuja. Muy bien trabajadas las condiciones aerodinámicas de esta moto. Bueno, estamos en cuarta marcha en 2000 revoluciones a 35 millas por hora. Es bastante suave a bajas revoluciones. Es una aceleración bastante lineal. Vamos a pisarlo un poquito. Este es un motor que te pide más, te pide que lo lleves a altas revoluciones, ¿ah? Te pide que aceleres. A ver, vamos a darle un poquito más. Yo creo que vamos a esperar a que Miami se duerma para sacarla a pasear un rato como se merece. Otra cosa que hay que destacar es la temperatura de este motor. Es caliente. Bueno, pero eso no es raro. Siendo un motor grande y con tanto desplazamiento, esperaba eso. Sigo pensando que es una buena idea haberle instalado el radiador. Distancia entre ejes, 65.7 pulgadas, 1,67 m. Distancia con el piso, 5.4 pulgadas, 14 centímetros. Altura del asiento al piso, 26.5 pulgadas, 67 centímetros. En cuanto a las bolsas laterales, 18 galones, 68 litros. Ahí mismo están alojados los altavoces que también son a prueba de agua. Puedes equiparlo con diferentes números. Puedes conseguir hasta 400 watts, como la tenemos ahora. Tenemos dos, una en cada bolsa, dos al frente. Funciona bastante bien. Llegando al eje posterior, la suspensión. En este caso es un solo amortiguador con 4.5 pulgadas de recorrido. El sistema de frenos trae un rotor, 298 milímetros, 11.7 pulgadas, caliper, 2 pistones. Como puedes ver, el guardafango es bastante largo, extendido, como lo habíamos visto al frente. Es que esas son las líneas que mantienen rindiendo homenaje a las originales, no solo los guardafangos. Los tubos de escape, como pueden ver, salen y se quedan bien pegados al piso. Llegando a la parte posterior, vemos el sistema de iluminación, similar al que habíamos visto con los direccionales delanteros. Tenemos las luces LED horizontales. Aquí es donde vemos otra de las combinaciones entre clásico y moderno, tradicional en el Chieftain. Ahora aquí podemos hablar sobre tecnología. Esta cajita negra que vemos aquí atrás, yo sé que no le queda muy bien. Rompe un poco con el diseño. Pero ¿saben qué? Esta cajita está revolucionando lo que encontramos en las motocicletas modernas. Porque esta aloja sensores que trabajan con diferentes sistemas de seguridad. Como por ejemplo el sistema de detección de puntos ciegos. Actúa muy similar como el que hemos visto en los carros regulares, en los modernos. Aparece una luz ámbar en el espejo del lado donde tienes a alguien en tu punto ciego. No solo eso, sino también en la pantalla te está indicando que
hay alguien ahí. Esa cajita también tiene un sensor que trabaja directamente con el sistema de tailgate warning. Es decir, si alguien está muy cerca a ti, te va a dar una indicación visual. Y si es que alguien se está aproximando a ti demasiado rápido, va a darle una advertencia visual al conductor para tratar de llamar su atención y frenar a tiempo. Obviamente uno no debe depender ciegamente de este tipo de sistemas, pero sí sirven mucho como un sistema de apoyo. Otro sistema moderno que están ofreciendo en esta motocicleta es el Bike Hold Control. Si estás en una pendiente y tienes que detenerte, la moto va a frenar automáticamente por ti. No vas a tener que depender de presionar los frenos para poder mantenerte en ese lugar. Y teniendo en consideración el peso de esta motocicleta, 844 libras, que son 383 kilos, esa tecnología es bienvenida. Otro de los detalles presentes en esta moto, no es la primera, la habíamos visto en la Pursuit, podemos subir y bajar el parabrisas. Aunque no lo crean, hace una diferencia significativa, sobre todo cuando estás en autopista. Un poco más abajo tenemos el espacio para el teléfono móvil. Y me parece que aquí podrían hacer un mejor trabajo porque no es lo más práctico. Trae el puerto USB anticuado primero y no queda completamente bien. O sea, si necesito poner un adaptador no me entra completo. En cuanto al panel de instrumentos, está dividido con diferentes tecnologías. Tecnología analógica para el velocímetro, el tacómetro y luego cada uno de estos indicadores tiene una pantallita digital. Al centro tenemos la pantalla digital de infoentretenimiento. Esta es mucho más fácil de utilizar, intuitiva de lo que uno podría imaginarse, teniendo en consideración la cantidad de tecnología y sistemas que tenemos en esa motocicleta. A través de esta podemos tener diferentes tipos de información relevante a un viaje largo, por ejemplo. Esa prueba de agua, cuando llueve, siendo esta una pantalla touch, a veces las gotas caen ahí y te pueden mover un poquito la información. Puede actuar sin que tú lo quieras. Pero dentro de todo ha mejorado mucho frente a la primera generación que habíamos visto. Podemos controlar los modos de manejo. Por cierto, son 3: lluvia, estándar y deportivo. Otra de las virtudes de este tipo de motocicletas son los viajes por carretera largos, ¿cierto? Así que voy a buscar a una amiga para que me acompañe a pasear. Hemos andado como 2 horas, salimos de Miami, nos tomó como 30 minutos quizás, y después de eso a Alligator Alley, es decir, de este hacia oeste un ratito, después al norte por la 27, es una carretera bien antigua aquí en Florida, y te puede llevar hasta Sebring, pero pasa por el lago Okeechobee. Estamos al lado oeste de Okeechobee, a un pueblo que se llama La Belle. Yo nunca había venido para acá. Lindísimo el pueblo. Hemos llegado de noche, obviamente. El viaje espectacular. Nos hemos ganado no solo con la puesta de sol, nos hemos ganado también con unas tormentas a lo lejos, la lluvia. Buenísimo. Y en cuanto a la moto, se comportó muy bien. Tengo peso adicional. Tengo por lo menos, unos 50 kilos atrás. Diana es flaca. No pesa mucho y sin embargo se sintió bien segura la moto, atravesando curvas, igual muy bien balanceada, con peso. Yo me he sentido súper tranquilo, bien plantada. Así que ahora vamos a comer y después vamos a ver a dónde nos lleva el camino. Finalmente, llegando a mi casa. 6:18 de la mañana, a punto de amanecer, tremenda noche. Estos son los datos: 4 horas nos tomó regresar, 3 horas y media de recorrido, 206 millas. Está bueno, está muy bueno eso. Y la moto se comportó como una campeona. Tanque y medio de gasolina nos hemos gastado. Me he sentido bastante seguro con esta moto. Mientras más la manejo, más me gusta, más confiado estoy con ella. La verdad que muchas gracias a Indian por confiármela. Así que ya sabes, si estás en el mercado por una Bagger, una moto que se acomode bien al día a día, así como para viajes largos en carretera, con lo último de tecnología de seguridad, un comportamiento dinámico no solo adecuado para el día a día y carreteras, pero también con un espíritu deportivo. Esta es la moto que tienes que considerar si es que tienes un presupuesto de más o menos $25,000. Tienes que probarla. Así que ahora la tuvieron a la Indian Chieftain 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión base.
$23.999. Luego está la Limited, $29.750 y el Dark Horse, $29.999. Recuerda que si estás considerando este motor, el 112 Power Plus, el más poderoso, tienes que agregar a esos números $3.000. Entre sus competidores directos tenemos al Harley Davidson Street Glide. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes. No tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Hay 3 niveles. Otra forma de colaborar, no cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, ¿ves? No te olvides de encender esa campanita. Es muy importante. Yo soy Jaime Gabaldoni. Los veo muy pronto. No se mueren.